with the shotgun blast. Amigos y amigas, espero que estén muy bien. Federico Solari por acá, dándoles la bienvenida, invitándolos a suscribirse a este canal para no perderse nada de lo que tenemos. Y hoy es día de clásico total, un álbum que no voy a decir que cambió todo porque ya había bandas más o menos practicando este tipo de sonido. Pero este álbum ciertamente que vino a marcar un antes y un después para toda esta escena que eventualmente se empezó a conocer como groove metal. Y bueno, salieron... Ya había bandas, catálogo era popular por Pantera y por las bandas de aquel entonces, pero Machine Head debutó en un año como 1994, 8 de agosto de dicho año, así que hace muy poquito este disco cumplió 29 años de existencia y me estoy refiriendo al tremendísimo, majestuoso Burn My Eyes. ¡Qué pedazo de debut! Y Machine Head para mí es una banda que tiene altos y bajos, siempre los tuvo. Un día sacan algo excelente, otro día sacan una caca, después vuelven con algo bastante bueno, y así, ¿no? Es un eterno loop. Hasta el último que lo reseñamos acá, incluso pudimos entrevistar a Rob, muy buen disco, el of Kingdom and Crown. Bueno, la historia es la siguiente, Rob Flynn era guitarrista de la banda Violence, ¿sí? Una banda de thrash relativamente bastante conocida, pero de todos modos igual de culto. Y en un momento él también empieza a tener un poco de persecuciones artísticas más interesantes, más ligadas también a lo que era la escena de Oakland en California, obviamente de las bandas que llegaban, de lo que él veía, mucha influencia punk, mucha influencia hardcore, también mucha influencia de las bandas de rap tipo Wu-Tang Clan, Cypress Hill, que a él le interesaba mucho, y también un movimiento que estaba empezando a salir que era el industrial, ¿no? Que a él le interesaba bastante, Ministry, Godflesh. De hecho, cuando él salió de Violence, él quiso audicionar para ser guitarrista de gira de Ministry. Después Al Jourgensen le dijo, sí, después te hablo, no sé qué. Nunca más se contactó con él, pero no importa porque después salió Machine Head, ¿no? Pero él se va porque tiene otras persecuciones artísticas. Lo primero que le había presentado a los Violence era un tema que está en este disco llamado Death Church. Violence le dijo, no papá, esto le falta velocidad, le falta power para esta banda, no te queremos. Bueno, y Rob Flynn se va de Machine Head y se arma este proyecto, ¿no? Primero, como dije, él intenta participar en Ministry como guitarrista de gira. Lo recluta a Chris Kontos, un tal señor Chris Kontos, que venía de tocar mucho punk y mucho hardcore también en la época. Y graban un par de temas que también están en este disco. Bueno, Rob Flynn no recibe respuesta alguna de Al Jourgensen. Y bueno, comienza a dedicarse a su proyecto, ¿no? Eventualmente Chris Kontos se desaparece un toquecito y se junta con Adam Duce en bajo, con Logan Mather en guitarra y con Tony Constanza en batería. Con Tony Constanza sobre todo componen una gran parte de este disco, como 8 canciones las escribe Rob con Tony Constanza, ¿no? Llega un punto en el que él dice, no, yo me bajo de acá. Vuelven a reclutar a Chris Kontos, ya habían tocado en vivo en algún barsucho para 30, 40 personas en un momento, pero le mandan una demo a Roadrunner Records, que en aquel momento era un sello recontrapicante, editaban metal extremo, bandas mainstream, mainstream para la época, ¿no? Sepultura, Fear Factory, etcétera, etcétera. Y le dicen, acá te hago un contrato discográfico, acá tenés tu sello, ¿no? Y ya, Rob Flynn en pelotas, obviamente, aquella misma noche tiene un episodio bastante trágico en su vida que influenciaría una de las letras de este disco que ya vamos a ver. Entran al estudio con el señor Colin Richardson, tremendísimo productor de la época, ni hablar Fear Factory, Carcass, entre tantísimos otros. Y un 8 de agosto sale al mercado Burn My Eyes, ¿ok? 11 canciones, 55 minutos con 34 segundos. Y es un disco cargado de mensajes antirreligiosos, antipolíticos, de muchísima protesta, obviamente de muchísimo revuelo que había en el aire en aquel momento. Y Rob Flynn se saca toda la mierda en este álbum. Y qué mejor que este pedazo de intro que tiene Davidian con esta batería de Chris Kontos, que la verdad, si no reconoces esta intro, retírate como metalero. Davidian, boludo, qué canción para abrir un disco. Realmente yo creo que Burn My Eyes es un disco muy bueno. Para mí no es perfecto porque tiene algún que otro tema que para mí es medio choto. Pero el arranque con Davidian, boludo, vos realmente no podés no querer romper absolutamente todo con esto. Esta canción tiene que ver o hace referencia al asedio de Waco o la masacre de Waco que ocurrió en el año 93. Donde, bueno, esta canción está influenciada por un hecho bastante trágico llamado el asedio o la masacre de Waco,
La masacre de Waco tiene lugar en el año 93, cuando una secta, bueno, llamada los Davidianos, liderada por David Koresh, era un personaje muy interesante, incluso hay un documental al respecto, creo que está en Netflix, recomiendo que lo vean. Bueno, él tenía una interpretación muy curiosa sobre la religión, la Biblia y demás, tenía muchos devotos fanáticos, y el año 93, en un complejo que ellos tenían allá en Waco justamente, entra la DEA, ¿sí? Esta organización de la policía que se encarga del tráfico de armas, de drogas y demás. Y bueno, arranca una tremenda masacre o tragedia. Luego las fuerzas dicen que ellos nunca arrancaron el fuego, que fue la contraparte. Eso nunca se supo. Y entonces, bueno, por eso es que Davidian hace referencia a esto. La frase "Let freedom ring with a shotgun blast" justamente hace referencia a la violencia policial o de cualquiera de las fuerzas especiales de la justicia o de la policía, de cómo resuelve las situaciones de forma violenta y con poco profesionalismo ante cualquier cosa, un disparo de escopeta, ¿no? Así es como buscamos la libertad. Creo que esta frase venía de antes, incluso en algún momento la había escuchado a Rob Flynn decir, pero bueno, más que suficiente, incluso a futuro también aplicó para distintas tragedias que fueron sucediendo en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Además está clarísima también la influencia de los breakdowns, de las partes recontra picantes que tiene este disco. Hablé de hardcore también, y era un momento en el cual las bandas de hardcore también estaban dejando la influencia rapidísima todo el tiempo para pasar a breakdowns más pesados y partes más lentas, como Biohazard, sin ir más lejos, una clarísima influencia para una banda como Machine Head. Si no, escuchen al final esta canción, cómo tiene ese silencio y entra ese break con ese riff más trabado, más lento. La clave de este álbum son estos pasajes también. Y obviamente los armónicos naturales que se usan, que están en todos los temas de este disco prácticamente. Si no, vayan a escuchar cómo arranca un tema como Old, ¿no? Old, un temazo realmente para mí. Davidian y Old, de las mejores dobletes para arrancar un disco que podríamos tener en los 90, boludo. Temazo, temazo. Crítica a la religión, también, de cierta forma habla de cómo si Jesús a día de hoy bajara a predicar todas sus enseñanzas que hacía en su momento, le dispararían un tiro en la cabeza, básicamente. Y el riff es realmente una locura. Artífice de esta obra maestra, el señor Logan Mather. ¿Qué te puedo decir? O sea, aparte, al final también cómo se altera y se vuelven a usar los armónicos naturales. Es una total locura, o sea, es imposible no groovear y no mover el cuello como un desenfrenado cuando uno está escuchando un tema como Old. Impresionante. A Thousand Lights es una canción, de las que se empiezan a presentar como un poquito más extensas del disco, que ya tienen una influencia más downtempo por ahí que otras. Un tema, bastante contestatario. Entiendo que la banda también tomó bastantes influencias del primer conflicto que hubo en Irak. Obviamente es una canción bastante crítica para con Bush, que era el presidente de turno. Y el estribillo está bueno, o sea, es un Rob Flynn que no te canta todo el tiempo así picante. A Thousand Lies, been torn 1,000 times. Pero bueno, también tenemos como los primeros ataques medio trasheros del disco. Si bien no es un tema 100% trash, tenemos una parte en la cual el tempo acelera y agarra mucha picancia. También grandes solos, el laburo de Contos también en batería con los fills que hace, con todo es brutal. Me encanta cómo en los estribillos él abre y cierra el hi-hat también, y para darle un poquito más de acentuación a algunas ideas. Muy buena canción también. A partir de None But My Own y The Rage to Overcome, yo siento que empezamos a tener un pequeñísimo bajón en el disco. Son dos canciones que para mí siempre fueron de las más flojitas, no se me hacen muy memorables. Todas tienen que ver con cuestiones más personales de la infancia de Rob Flynn en cuanto a... son canciones de autosuperación y demás, pero realmente no son temas que me digan mucho. Son grooveros, sí. The Rage to Overcome tiene una gran intro de batería, memorable. Pero más allá de eso, me sigue resultando que son canciones que sobreextienden un poco. Por más de que no son tan largas, se sobreextienden un poco lo que tienen que durar. Incluso la intro de Rage to Overcome, siendo tan así, me parece un poquito
bueno, como un poquito ¿no? Y None But My Own tiene como alguna que otra intención medio baladesca con esa guitarra limpia y demás, pero bueno, tampoco es un tema que me vuele la cabeza, ¿no? Death Church, como mencioné, era un tema que bueno, Rob Flynn había trabajado justamente en sus épocas antes de salir de Violence, cuando tenía Machine Head como un proyecto paralelo, algo que comenzaba a gestarse, que no se sabía qué era. Y bueno, se la dieron de baja porque tenía samples al principio, ¿no? Muchas veces contó Rob que en aquella época él se veía muy interesado por esto de contar una historia con su música a través de samples, ¿no? De hecho, bueno, ya aprovecho para mencionar el tema Real Eyes, Real Lies, que se escribe así. De hecho, lo voy a poner por acá para que vean que no estoy repitiendo una palabra como loco. Pero bueno, ustedes escuchan muchas influencias electro de la época. Y en Death Church, que también es un tema bastante pesado, pero bastante como sampleado a la vez, o con ese tipo de grooves, una influencia que Rob cita y mucho es el Street Cleaner de Godflesh, que bueno, o sea, sonaba muy así. Por ahí no tan electrónico, 100% robotizado, quizás como sonaba un disco como como el Street Cleaner de Godflesh, pero se hacían notar ese tipo de influencias también, ¿no? Buen tema Death Church, me gusta cómo se repiten las palabras death en el estribillo, hate, cómo va cambiando, está muy piola. Como muchas bandas de la época también, esta canción habla acerca de los evangelistas y predicadores de televisión, que bueno, obviamente hacían sus negocios, ¿no? Y poco interés tenían en ayudar a la gente, y más bien, bueno, hablar de este tipo de cosas, ¿no? A Nation on Fire es un tema, bueno, que no me parece wow, pero sí un poquito mejor. Por ejemplo, que None But My Own tiene esos grooves muy marcados, tempos lentos en batería también, y al final agarra un mega revuelo trayero que bueno, es una antesala muy buena para la canción que se sucede. Líricamente hablando, perdón, también es un tema que refleja la inestabilidad social y política de la época, con muchísimos disturbios, con muchísima violencia. Habla un poco también de las gangs, ¿no? De las pandillas. Y bueno, de cómo básicamente el país estaba a la mierda, ¿no? O más bien Oakland también, de donde es oriunda esta banda. Pero tenemos que hablar de Blood for Blood, que la verdad que es un temazo. Este sí es el tema trash del disco, con ese riff machacón para abajo que tiene, con el tempo rapidísimo ahí, bien hardcoreta por parte de Chris Kontos en la bata. Muy picante esta canción, realmente es muy agresiva, muy aguerrida. Nada, me encanta, es el tema más cortito del disco creo también, y te revienta la cabeza, realmente te hace pelota. Ahora, I'm Your God Now es un tema interesante porque es una suerte de baladita. Tiene unas partes en las cuales sube el quilombo y la distorsión y la picancia, pero Rob Flynn habla de que en estas canciones, en su momento esto lo declaró con Kerrang una vez, que con este tipo de canciones, como él no estaba acostumbrado a cantar limpio así, muy hasta con una voz seductora, el mensaje tenía que ser oscuro, ¿no? Y acá está la historia de la cual hacía mención al principio, que el día en el que Machine Head firma con Roadrunner Records, Rob Flynn era un adicto a la heroína. Y esa misma noche tuvo una sobredosis que casi lo llevó a la muerte, ¿no? Sobrevivió de milagro, de pedo básicamente. Y menos de un mes tuvo que pasar para que un amigo, tomando la misma dosis de heroína que él, perdiese la vida, ¿no? Una historia como esta inspiró una canción como lo es el track número 9 de este álbum, que se llama I'm Your God Now, que habla de cómo las drogas te dominan, ¿no? Y también, como es un disco muy cargado de influencias antirreligiosas, también habla de que no hay que glorificar nada y que nada es dueño de tu destino, y que es mejor a veces soltar ese tipo de cosas, ¿no? Tiene una referencia antirreligiosa también. Ya hablé de Real Lies, y tengo que hablar de Block, que bueno, nada. Originalmente era una canción llamada Fuck It All, que de hecho lo grita mucho Rob en la canción. Es un tema super groovy, con esos toms que arrancan también. O sea, creo que es un disco que, si bien ya teníamos un Chaos AD de Sepultura, obviamente el Vulgar de Pantera, ¿no? Y el Law de Exorder y los clásicos de aquella época, el Burn My Eyes realmente reivindica la sensación de groove a más no poder, ¿no? Kontos en la batería. Bueno, por eso eventualmente esta banda se reuniría con esta alineación clásica, menos el señor Deuce, pero Logan Mather, Chris Kontos, y con Jared McHern, que es el bajista actual de la banda, y Rob Flynn, celebraron hace unos años los 25 años del Burn My Eyes, justamente. Block es un temazo, o sea, realmente para cerrar el álbum es una picancia total y desmedida.
La verdad que este disco es muy bueno. Para mí no es un disco de 10. Mi disco favorito de Machine Head es el señor y espectacular disco de Blackening. Ese creo que es el único disco de 10 de Machine Head, pero este es muy relevante. Uno o dos temas que podrían ser mejores para mí, pero bueno, se lleva un 9, la verdad, muy influyente. La primera vez que escuché Davidian realmente me volvió loco esa canción. Dropeé mi guitarra a Drop C y le arranqué a dar masa porque dije, me tengo que sacar este riff, tengo que aprender a tocar estos armónicos como suenan igual. O sea, ya saben de lo que hablo, ¿no? Coméntenme qué experiencias tienen con Burn My Eyes de Machine Head, un absoluto clásico del metal de los 90 para mí, muy definitorio, influyente para muchas bandas también. Los leo en comentarios y los veo a la próxima con más contenido acá en el canal. Un saludo para todos, chao, hasta luego, que anden bien.